Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que ustedes me han estado solicitando mucho y es cómo hacer un ensayo de un libro. Es mucho más sencillo de lo que parece. Como todo tipo de ensayo, siempre hay que hacer una introducción, una tesis sustentada con argumentos, con conclusión y con lista de referencias. Lo único tal vez distinto es que hay que elegir una temática del libro, algo vinculado con la lectura, ya sea de manera histórica, ya sea centrarnos en uno de los personajes, o lo que voy a hacer hoy, que es centrarme en por qué yo creo que el libro Huckleberry Finn de Mark Twain no debería ser prohibido en las escuelas. De hecho, esa va a ser mi tesis y les voy a enseñar cómo ustedes pueden soportar esta tesis de investigación. Pero antes de continuar, le invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like y sobre todo compartir el link de este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque de esa manera permiten que más personas lleguen a este canal. También, antes de continuar, les recuerdo que si quieren contratar mis servicios como tutora completamente personalizada, lo pueden hacer. Se pueden ir al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de 99.99. También recordarles que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos, y que una vez que hagan ese pago vía YouTube me envíen un correo electrónico a españolencasalatinoamerica@gmail.com con el contenido que ustedes quieren repasar o abordar conmigo. También quiero agradecer a la gente que envía su donativo todos los meses. Específicamente agradezco al Planeta Abraham, Plantas y Más, a Janet Acosta, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando y a Arelis y a Verónica. Si quieres convertirte en patrocinador de todo mi contenido es muy sencillo, solo te vas al botón unirme y seleccionas el nivel de 14.99 o el nivel de 2.49 si quieres dar un donativo simbólico. Y recuerda que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de redacción de ensayos, seguramente, y por eso estás aquí, puedes tenerme como maestra y yo ayudarte a afinar una buena introducción con una buena tesis argumentativa que esté soportada con argumentos en el desarrollo, con buen manejo de citas directas y citas indirectas, con uso de normativa APA séptima edición, MLA o AMA, con una buena conclusión y lista de referencias. De igual forma, si estás haciendo el análisis crítico de cualquier obra literaria, también te puedo apoyar si estás redactando párrafos, si quieres que te ayude en la edición de un texto, en la creación de poemas, cuentos, microrrelatos o en la elaboración de tesis. En el caso de las tesis, te puedo apoyar a delimitar un problema de investigación. De ahí, obviamente, se va a derivar un objetivo general, objetivos específicos, obviamente antecedentes, justificación del estudio, un buen marco teórico con todo el corpus teórico que fomenta el trabajo, un diseño metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, recabación de la información, procesamiento de datos y conclusiones y, por supuesto, recomendaciones y tu respectiva lista de referencias. Entonces, vamos a movernos al ejemplo que les traigo. Esto es una tarea real. Van ustedes a ver cómo los profesores piden normalmente ensayos de obras literarias famosas. En este caso, la asignación dice así: escribe un ensayo argumentativo, o sea, donde pruebes algo, sobre el libro Las aventuras de Huckleberry Finn, que siga la estructura de un ensayo con gancho. Ahí el profesor ya te está dando las partes, con gancho que invite a la lectura, con introducción que presente una tesis de 3 o de 5 puntos, un desarrollo que explique con citas directas e indirectas los argumentos que soportan la tesis, una conclusión y una lista de referencias. El ensayo no debe exceder las 4 páginas. Antes de movernos hacia la lectura de un ensayo mío, porque la mejor manera de aprender a hacer un ensayo es leyendo otros ensayos, hay que tener claro que un ensayo argumentativo, como indica su nombre, sobre un libro, es aquel que pretende probar una tesis de investigación de 3 o de 5 puntos. Para ello, el investigador debe recuperar al menos 2 citas directas y 2 citas indirectas que ayuden a probar sus argumentos. O sea, que no solamente puede haber opiniones propias, sino también tiene que haber opiniones de otros autores. Y esto es muy importante porque evidentemente le va a dar un gran respaldo a nuestra tesis de investigación. Es decir, qué dicen otros autores sobre nuestro tema, y hay muchísima información en YouTube, así que estoy segura que van a encontrar sin importar el tema que están eligiendo.
También este ensayo debe incluir opiniones propias y se debe alimentar el ensayo con párrafos de su propia autoría. Esto es muy importante porque de lo contrario, si no hubiera ensayos propios, simplemente ustedes copiarían y pegarían las ideas de otros autores y un ensayo es más que eso. Finalmente, debe incluir una buena conclusión que invite a la reflexión y una lista de referencias con normativa APA séptima edición o con normativa MLA. Yo les he dicho que normalmente APA se usa en la inmensa mayoría de las universidades del mundo. Yo diría que en un 90% usan APA, pero hay un pequeño porcentaje que utiliza MLA. Entonces simplemente es preguntarle al profesor qué normativa quiere. Antes de iniciar el ensayo es muy importante tener en cuenta lo siguiente, porque vamos a leer mi ensayo, aquí lo traigo. Yo hice un outline, que es un bosquejo, donde puse la información más importante. Les voy a enseñar también a hacer un outline. Normalmente los profesores piden esto antes de recibir el ensayo para acompañarlos en el proceso de redacción del ensayo. Entonces vamos a ver mi outline y luego vamos a leer mi ensayo, que se llama Las aventuras de Huckleberry Finn y su lucha por evadir la quema literaria. Que así ha sido, porque desde su publicación fue un libro súper polémico y actualmente mucha gente dice que debería ser prohibido en las escuelas. Y yo voy a demostrar a través de mi ensayo que no es así por muchísimas razones, ¿no? Es una gran obra de la literatura norteamericana. Además, Mark Twain en realidad nunca fue racista. Evidentemente, en el libro hay un vocabulario que hoy calificaríamos como racista, pero hay que entender esta obra en su contexto. Entonces, no podemos juzgar los clásicos a como juzgaríamos actualmente una obra que acaba de ser publicada. Pero bueno, vamos a hablar ya de eso y vamos a leerlo y les va a quedar súper clarito en este video cómo elaborar un ensayo sobre un libro, que ustedes me lo han pedido muchísimo. Entonces, hay que redactar un buen gancho que invite a la lectura. Esto puede ser una estadística interesante, un dato curioso, un recuerdo, un ejemplo, algo que atrape la curiosidad de nuestro lector. Hay que escribir una tesis argumentativa que demuestre la posición del escritor o escritora, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición con respecto al tema? ¿Yo apoyo la censura del libro o no la apoyo? Y siempre les digo que esta tesis no puede ser ambigua, tiene que ser una tesis que quede súper claro para cualquiera cuál es tu posición. No se puede manejar en un ensayo dos posiciones simultáneas. O estoy a favor de la censura del libro o estoy en contra. Hay que soportar esta tesis argumentativa, que ya la vamos a leer, con al menos 3 argumentos. Término medio diría con 5 argumentos y a un ensayo largo con 10 argumentos. ¿Quién les va a dar esta información? El profesor les va a decir: yo quiero 3 argumentos, yo quiero 5 argumentos, yo quiero más de 5 argumentos, ¿no? Un máximo de 10. Cada argumento debe ser ampliado, y esto es muy importante, en al menos un párrafo del desarrollo, porque muchas veces yo tengo ensayos de mis estudiantes de la universidad donde de pronto hay un argumento en la tesis que nunca se desarrolló en el ensayo. Eso es un gran error, porque todos los argumentos que ustedes mencionan en la tesis de 3 o de 5 puntos tienen que ser explicados necesariamente en el desarrollo. Y además en el desarrollo, que ese es el lugar donde se deben ampliar los argumentos, poner estratégicamente citas directas y citas indirectas. Ahora, hay que incluir al menos 3 citas de diferentes autores. Otro error muy común es que encuentran una buena fuente y de ahí sacan todas las citas. Eso es un error porque refleja muy pobre investigación. Yo siempre recomiendo tener por lo menos 5 fuentes y de cada fuente sacar una cita diferente, porque eso refleja además que ustedes estuvieron expuestos a las ideas de varios autores, mientras que un solo autor está muy sesgado, ¿no? Otra cosa importante es que si las citas son directas, quiere decir que ustedes van a recuperar exactamente las ideas de un autor, copiar y pegar sin ninguna modificación. Si la cita tiene menos de 40 palabras, siempre va a ir entre comillas. Y si tiene más de 40 palabras, tiene que ir en párrafo aparte y con mayor sangría. Si las citas son indirectas, quiere decir que son parafraseadas y nunca se colocarán entre comillas. Esto es algo muy importante que mucha gente no maneja en la normativa y de pronto veo ensayos donde a todo le ponen comillas y no, las comillas van solamente si es una cita de menos de 40 palabras. En el resto de los casos nunca lleva comilla. Entonces es una distinción importante que igual cuando leamos mi ensayo ustedes lo van a entender. Siempre estarán dentro del desarrollo sin importar si tienen más
o menos de 40 palabras. Esto es importante también porque en el caso de la cita directa de menos de 40 va en el cuerpo del ensayo, pero las demás de 40 se separan del ensayo y van en párrafo aparte. Entonces la parafraseada va imbricada dentro del ensayo, igual yo les traigo ejemplos. En todas las citas directas ustedes deberán colocar el apellido del autor, el año de la publicación de ese documento y la página. En las citas indirectas solamente van a colocar el apellido del autor y el año, pero nunca la paginación, porque recuerden aquí que las ideas ustedes las recuperan con sus propias palabras. ¿Y en qué caso nosotros damos la página? En el caso de una persona que quiera ir a nuestra lista de referencia e ir a nuestra fuente primaria y encontrar específicamente esa cita que copiamos y pegamos de otro autor. Por eso le proveemos la página, para que cualquier persona pueda ir a nuestras fuentes primarias. Por tanto, en las indirectas, como estamos parafraseando, es totalmente imposible que alguien vaya a esa fuente primaria y encuentre tal cual ese párrafo, porque nosotros estamos recuperando las ideas de otro autor con nuestras propias palabras. Recuerden que la conclusión debe recapitular la tesis y los 3 o 5 argumentos que se abordaron en el desarrollo de manera breve y rápida, y esta conclusión siempre debe invitar a la reflexión, o sea, siempre debe apelarse en la conclusión a sentimientos, emociones. Muchas veces al final de los ensayos se incluye un llamado a la acción. Entonces es importante que esa conclusión invite a la reflexión. De hecho, yo lo voy a hacer a través de mi ensayo. Recuerden siempre, por si se me olvida, que en el link de la descripción del video les dejo el imprimible de la clase, porque una vez que terminen de ver el video, lo ideal es que ustedes vayan al link de la descripción, descarguen el ensayo y lo lean. Ahora, otra cosa importante, porque es un error también muy común, la lista de referencia debe estar ordenada alfabéticamente, debe llevar sangría francesa y no debe ir enumerada. A todos los párrafos del ensayo se le debe aplicar sangría de primera línea. Esto ustedes lo pueden hacer perfectamente en Word, que es un procesador de texto que ya trae integrado todo esto. Solo seleccionen el ensayo y le aplican sangría de primera línea. Voy a hacer la distinción rapidito, que la sangría de primera línea es esta. Y la francesa, vean ustedes aquí, es esta. Entonces vean ustedes que las sangrías son diferentes. Y hay que hacer esta distinción porque la normativa establece que el ensayo va con primera línea, pero la lista de referencia va con sangría francesa. También otra cosa muy importante es que todo el documento debe alinearse a la izquierda. ¿Okay? Aquí lo tengo. Pero nunca se debe de justificar el trabajo. La paginación se debe colocar arriba y a la derecha. Y la paginación no debe llevar decorados. Vean ustedes aquí. Como en mi ensayo, efectivamente la paginación está arriba y a la derecha. Vean ustedes que no está a la izquierda, no está abajo. O sea que realmente hay reglas con respecto a esto. La lista de referencia les decía que debe llevar sangría francesa y no sangría de primera línea, que es otro error muy común que veo, que le aplican a todo el ensayo la primera línea y no es así. Al ensayo es la primera línea, pero la lista de referencia es sangría francesa. El documento debe escribirse en Times Roman 12 y deben aplicar interlineado 1.5. Esto es importante porque el interlineado 1.5 permite introducir comentarios y si el profesor le va a revisar el trabajo, porque esto es un primer draft, es muy útil que pueda insertar de manera fácil y rápida los comentarios. APA también admite otros tipos de letra, pero la Times Roman 12 es la más recomendada, así que yo les recomiendo que ocupen este tipo de letra. También, si se recupera una fuente que tiene un solo autor, se coloca su información dentro del ensayo. Si hay 2 autores, se colocan ambos apellidos separados del asperson, que significa la I. Y si son más de 3 autores, se coloca el primer autor seguido del herol, que significa todos los demás. Sin embargo, en la lista de referencias jamás se emplea el herol. Esto es un error también muy común, porque en la lista de referencia van a colocar todos los autores del documento hasta el número 20. O sea, que si hay 21 autores, pues ya no van a colocar ni el 21, ni el 22, ni el 23, pero si hay 10 autores, los 10, si hay 15, 16, hasta el 20. Una cosa muy importante, antes de iniciar a escribir el ensayo, deben de elaborar un outline o un bosquejo. Vean ustedes aquí un ejemplo de cómo se elabora un outline. Primero, la introducción debe estar integrada por al menos gancho, antecedentes y el enunciado de tesis. O sea, toda introducción del ensayo tiene que incluir esto.
Entonces vean ustedes mi gancho, ¿no? Que es con lo que yo pico la curiosidad de mi lector. ¿Sabían que numerosos distritos escolares norteamericanos, desde Texas a Washington, están prohibiendo que las aventuras de Huckleberry Finn sean un libro de lectura obligado en los colegios? Pues sí, son muchos los que consideran que las aventuras de Huckleberry Finn es un libro racista porque Mark Twain menciona la palabra negro o persona de color 213 veces, ¿no? Entonces vean ustedes cómo inmediatamente picamos la curiosidad del lector y lo vamos a ir adentrando hasta el problema de mi ensayo, ¿no? Que es que hay gente que dice que el libro debería ser censurado. Obviamente yo como profesora universitaria, como maestra y como persona de letras, estoy totalmente en contra de eso. Ningún libro debe ser censurado, ni mucho menos quemado. O sea, los libros tienen que ser leídos en su contexto. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. También es importante en la introducción buscar un poquito de antecedentes, saber quién fue el autor de manera rápida, un poquito del libro, y aquí les traigo algunos antecedentes que me van a servir para la introducción. Huckleberry Finn fue escrito en 1846, en un momento específico de la historia, recordemos, donde la esclavitud era normal. El autor fue Mark Twain. La novela tiene lugar en la era de las plantaciones del sur. Durante este tiempo, si ustedes recuerdan un poquito de la historia, el sur estaba formado por estados esclavistas, donde la esclavitud era algo normal, algo completamente legal, y era la base del éxito económico de los estados del sur, porque obviamente tenían a los esclavos trabajando sin cobrar su mano de obra. Entonces era un negocio redondo para los estados del sur, que era donde habían plantaciones. En cambio, el norte, si ustedes recuerdan, consistía en estados libres, donde la esclavitud era ilegal. Y esto al final terminó desencadenando en la Guerra Civil de los Estados Unidos, donde se enfrentaron los estados del norte con los estados del sur, si ustedes se fijan, bajo el nombre de Abraham Lincoln, y al final, afortunadamente, ganaron los estados del norte, y esto conllevó a una gran victoria, que fue la abolición de la esclavitud. Entonces, un poquito aquí de antecedentes, siempre es importante tener claro esto, porque, como les decía al inicio, no se puede juzgar un libro porque lo hayan escrito en un determinado contexto con un determinado pensamiento. Ahora, ¿cuál es la tesis de investigación? Lo que yo voy a probar en este trabajo. Bueno, va a ser esta. La novela, Las aventuras de Huckleberry Finn, debe estudiarse en las escuelas y universidades. La novela es una inteligente sátira social que no debe prohibirse en las escuelas, pues aquí viene la tesis de 3 puntos, pues hace una radiografía de la sociedad de su tiempo, nos hace reflexionar sobre la esencia del racismo y finalmente porque prohibir un libro solo refleja la incapacidad de la sociedad de hacer frente a ideas incómodas o desafiantes. Esto es lo que yo voy a probar. Una vez que tengo esto, es importante también detallar los argumentos y algunos contraargumentos si el profesor me ha pedido una fase de contraargumentación. ¿Qué es una fase de contraargumentación? ¿Qué me dirían otros autores que no apoyan mi tesis? Entonces, vean ustedes que evidentemente los argumentos de dónde vienen de la tesis de investigación que tengo aquí. Vean ustedes que los argumentos que yo voy a probar son los siguientes. El libro es una radiografía de la sociedad de su tiempo, una fotografía de su época. 2. El libro nos hace reflexionar sobre la esencia del racismo y la ilegitimidad de la esclavitud, y lo hace con una enorme ironía, de manera muy satírica. No lo hace de manera abierta, o sea, Mark Twain no dice estoy en contra de la esclavitud, lo hace todavía mejor, a través de esa historia que se da, de esa amistad entre un niño blanco y un esclavo negro. Entonces nos hace reflexionar sobre la esencia del racismo, y por eso evidentemente la gente dice no, Mark Twain era racista. No, realmente no lo era, nunca lo fue. Este libro, de hecho, cuando se publicó fue un gran escándalo porque los estados del sur se sintieron muy molestos. Pero nuevamente, o sea, para su tiempo fue un libro disruptivo, fue un libro donde él criticaba abiertamente la esclavitud, pero no lo hacía de manera directa porque no lo podía escribir, porque en ese momento existía una gran censura. Entonces lo hizo todavía mejor, con una sorna, con una ironía, burlándose de los personajes, burlándose incluso de la Biblia, de muchos estamentos sociales en ese momento. Tercera razón por qué creo que no debe prohibirse este libro, porque prohibir un libro solo refleja la incapacidad de la sociedad de hacer frente a ideas incómodas o desafiantes, y por eso no deben quemarse los libros ni prohibirse los libros. Si lo hacemos,
Entonces caemos en el error de la Santa Inquisición, donde quemaban los libros y para mí eso es un sacrilegio. Entonces, tengo claro los argumentos por los cuales yo creo que este libro no debe ser prohibido. Y en los contraargumentos tenemos que si alguien me dijera, no, yo sí creo que debe ser prohibido, bueno, contraargumentando esta idea, yo diría que Jim, que es el esclavo negro, es sin duda más inteligente que Hook, a pesar de ser esclavo. Y esto lo vemos claramente en varias conversaciones en que se ve la agudeza de pensamiento de Jim. Y esto es una crítica, tal vez, una crítica soterrada, porque Mark Twain no podía criticarlo de manera tan abierta porque iban a censurarle el libro en los estados del sur y todo escritor al final lo que quiere es vender sus libros y eso no es nada malo. Además, después de la lectura de este libro, que es uno de mis favoritos, vemos que los personajes blancos se representan de manera mucho más negativa que los personajes negros. Y esto tal vez es algo sutil, pero es algo que nuevamente demuestra que él lo que estaba criticando era la sociedad de su tiempo. Ok, ahora vamos a movernos entonces a mi ensayo. Este ensayo es de mi autoría, ustedes no lo van a encontrar en internet porque el ensayo lo hice yo. Entonces vamos a leer el título, que es la primera parte del ensayo, Las aventuras de Huckleberry Finn y su lucha por evadir la quema literaria o por evadir la censura, que así ha sido realmente. Y me alegra que haya podido evadir a lo largo del tiempo porque eso refleja el gran talento que tuvo Mark Twain para escribir. Bien. En la introducción vamos a iniciar obviamente con un gancho que invite a la lectura. Aquí lo tenemos. ¿Sabías que numerosos distritos escolares norteamericanos, desde Texas a Washington, están prohibiendo que las aventuras de Huckleberry Finn sean un libro de lectura obligada en los colegios? Pues sí, son muchos los que consideran que las aventuras de Huckleberry Finn es un libro racista porque Mark Twain menciona la palabra negro 213 veces. Si ustedes se fijan, es un gancho que invite a la lectura, pero también es una cita parafraseada. Por tanto, tengo que mencionar el apellido del autor y el año de la publicación, pero no la página, porque es parafraseada. O sea, estoy recuperando con mis propias palabras las ideas de otro autor. Sin embargo, porque la introducción es todo este párrafo, sin embargo, es importante entender que Huckleberry Finn fue escrito en 1846 en un momento específico de la historia donde la esclavitud era normal, en un momento de la historia norteamericana en que este tipo de lenguaje era coloquial y muy extendido. Es importante señalar que la novela tiene lugar en la época anterior a la Guerra Civil, en un momento en que el sur consistía en estados donde la esclavitud era legal y el norte consistía en estados libres donde la esclavitud era ilegal y muy mal vista. Y ahora sí vamos a presentar la tesis de investigación. Por tanto, un conector muy útil, por tanto, la novela es una inteligente sátira social que no debe prohibirse en las escuelas, pues hace una radiografía de la sociedad de su tiempo, nos hace reflexionar sobre la esencia del racismo y finalmente porque prohibir un libro solo refleja la incapacidad de la sociedad de hacer frente a ideas incómodas o desafiantes. Vean ustedes que esta tesis hábilmente, yo la he introducido al final de la introducción. Esto es algo que no dije de manera teórica, pero que lo aclaro. Siempre el final de la introducción de un ensayo tiene que ser la tesis investigativa y el inicio del ensayo siempre es el gancho, que es con lo que yo voy a atrapar la curiosidad del lector. Ahora vamos a movernos al desarrollo, donde ustedes van a ver mi uso de citas directas y de citas indirectas. A pesar de que el libro de Mark Twain siempre enfrentó duras críticas desde su publicación, la verdad es que el autor simplemente estaba retratando la sociedad de su tiempo. Este es el argumento 1 y ahora lo voy a respaldar. En la obra, el autor se vale de un vocabulario que antes era muy común en los Estados Unidos y retrata así la gran paradoja de la esclavitud. Si nosotros recordamos, en el libro Jim es un esclavo en la parte sur del río, pero a la vez es un hombre libre en la parte norte del río. Además, aunque es cierto que en algunas ocasiones Huck considera a Jim menos inteligente por su color de piel, la realidad es que Mark Twain siempre fue un abolicionista y por eso hay que entender las cosas en su contexto, porque si no, juzgamos muy mal a los autores.
Por tanto, los diálogos en el libro deben entenderse según su etapa histórica. Por ejemplo, Hawk le dice a Jim en un determinado capítulo, que es probablemente uno de los capítulos más controversiales que mucha gente critica, le dice a Jim: veo que no sirve de nada desperdiciar palabras. No puedes aprender a discutir, así que renuncio. Una persona de color no entiende las cosas. Entonces, evidentemente, esto es una cita directa de menos de 40 palabras y si ustedes se fijan, voy a darle siempre la autoría. Lo dijo Twain en la página 59, ¿no? Tengo apellido del autor y... Si bien es cierto que ante los ojos de un lector actual estas palabras resultan algo duras y lo comprendo perfectamente, es importante recalcar que un libro debe prohibirse solo si es obsceno, herético, blasfemo, sedicioso, traidor o perjudicial para la seguridad nacional. Esto es una cita directa de menos de 40 palabras y le voy a dar el crédito. Lo tomé de un sitio web que se llama Censura y está en la página 1. Por lo tanto, esta obra no se ajusta a ninguno de estos términos específicos. El libro Las aventuras de Huckleberry Finn no fomenta el odio contra las minorías raciales, ya que simplemente retrata el tipo de vocabulario que era normal en ese tiempo, ¿no? Porque una de las grandes críticas que siempre ha enfrentado el libro es la repetición de esta palabra, que actualmente incluso está muy mal vista y prohibida en los Estados Unidos, que es la palabra nigger. Y entiendo perfectamente que sea una palabra fuerte, pero es que hay que entenderlo en su contexto, ¿ok? Esto no es un tema de defensa racial, no, en realidad hay que entender la obra en su contexto y Mark Twain jamás fue racista. Entonces, claro, si nosotros publicáramos hoy, en 2023, un libro utilizando la palabra nigger, eso estaría muy mal visto. Pero para un libro que se publicó en 1800, era normal ese tipo de vocabulario. Entonces, no debe descartarse una obra simplemente porque el vocabulario no es actualmente políticamente correcto, sino que hay que comprender la obra en su dimensión. Al respecto de este tema que ha generado ríos de tinta y una gran controversia, al respecto de esto, Mylux, citado en Gilbert 2020, esto es una cita de otra cita, señala que este comentario desdeñoso que hace Hawk de uno no puede enseñar a una persona negra a discutir, en realidad encubre una gran simpatía hacia Jim y una doble cara por parte del escritor. Y ahora viene una cita directa de más de 40 palabras, vean ustedes que la estoy colocando en párrafo aparte y con mayor sangría con respecto al resto del ensayo. ¿Por qué? Porque esa cita yo la estoy copiando y pegando de otro autor. Incluso vean ustedes qué curioso que Gilbert 2020 recupera la cita de Mylux y yo, por tanto, digo Mylux citado en Gilbert, porque ¿quién lo dijo? Gilbert, no, en realidad lo dijo Mylux, pero yo lo estoy recuperando en Gilbert, o sea, yo me leí a Gilbert. Entonces, este autor dice lo siguiente: es claro que los lectores rechazan la mancha racista como una racionalización. Ellos saben que Hawk se rinde porque él ha perdido el debate y ha pasado porque precisamente Jim se ha aprendido a defender imitando a Hawk, reduciendo así a su maestro al silencio. Lejos de demostrar que el conocimiento de Jim es inferior, el debate dramatiza su superioridad argumentativa y precisamente porque trata un punto ideológico serio a través de una retórica del humor. Entonces, esto está de la página 3 a la página 4. Entonces, una cita directa, ven ustedes que lo marqué aquí, de más de 40 palabras. Es decir, que realmente, aunque para un lector superfluo podría ser un diálogo extraordinariamente racista, en realidad lo que refleja es la superioridad argumentativa de Jim, porque al final Hawk decide no seguir discutiendo con él porque él ha alcanzado un nivel intelectual superior. Por otro lado, la calidad personal de la relación entre Hawk y Jim alimenta la defensa que realizan los lectores de varias generaciones hacia este libro, ya que si Hawk es un chico heroico y blanco capaz de tener una relación no racista con un amigo que es negro, esto implica que sus lectores comparten su naturaleza no racista. Por otro lado, no cabe duda que el crecimiento moral de Hawk se produce gracias a la relación de amistad que tiene con Jim, relación que lo lleva a poner en tela de juicio la legitimidad social de la esclavitud. Eso lo dice Gilbert 2020, obviamente es una cita parafraseada,
con apellido del autor y año de la publicación, y sé que es parafraseada porque no tiene par. Ok, vamos a seguir. Segundo, o sea, el segundo argumento por el cual yo pienso como investigadora académica que el libro no debe ser prohibido. Segundo, Twain introduce una fuerte reflexión moral en torno al racismo a través de la amistad que se produce entre Jean y Hawk. Ese es el argumento 2 y ahora lo voy a desarrollar, a respaldar con citas, ¿no? Y con mis opiniones. Cerca del final de la obra, Hawk se pregunta si ayudar a Jean a ser libre es correcto. Yo siento que esta es una de las partes más importantes del libro porque introduce una fuerte reflexión moral que nos hace reflexionar a todos los lectores. Y eso es lo que pretendía Mark Twain en su momento, que los lectores blancos y los lectores negros también, pero que los lectores blancos sobre todo se introdujeran en este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, cerca del final de la obra, Hawk se pregunta si ayudar a Jean a ser libre es realmente correcto, ya que él es un esclavo y por tanto es propiedad de otra persona, o sea, de una persona blanca. Esta reflexión es importante porque en ese momento, recordemos, que existía una lucha ideológica, les decía, entre los estados del norte y los estados del sur. Es por eso que a lo largo del libro Hawk se hace importantes cuestionamientos como el siguiente. Y vamos a leer un fragmento del libro, porque obviamente si ustedes están haciendo un ensayo de un libro, tendrán que incluir citas de ese libro. Entonces, esta es una cita de más de 40 palabras con apellido del autor, página, y ven ustedes que va en párrafo aparte con mayor sangría, porque estoy recuperando esto del libro, ¿no? Entonces dice, la conciencia me dice, ¿qué te hizo la pobre señorita Watson que pudiste ver a su esclavo irse delante de sus ojos y nunca decir una sola palabra? Estoy evitando decir la palabra para no herir susceptibilidades, porque al final entendemos que a eso se refiere, ¿no? ¿Qué te hizo esa pobre vieja para que la pudieses tratar tan mal? Ella trató de enseñarte su libro, o sea, la Biblia. Trató de que aprendieras modales. Trató de ser buena contigo de todas las formas posibles. Eso es lo que ella hizo. Entonces lo saqué de Twain en la página 65. Entonces podríamos decir de manera rápida, si hiciéramos una lectura muy superflua, que este fragmento del libro es racista. Porque Hawk está diciendo, ¿será correcto lo que estoy haciendo? Estoy ayudando a Jean a escapar, le estoy robando la propiedad a una persona que me ha tratado bien. Pero contrario a lo que algunos autores opinan, este cuestionamiento moral solo intenta que el lector promedio reflexione sobre la injusticia que representa la esclavitud, ya que lo que encarna el corazón de la obra es la gran amistad que se forja entre Hawk, que recordemos es un niño blanco, y Jean, que es un esclavo negro. Según plantea Rodríguez, 1995, dice lo siguiente sobre este tema. Aquí viene, si ustedes se fijan, una cita directa, no lo puse, pero esto es una cita directa, obviamente de más de 40 palabras, y por eso va en párrafo aparte, con mayor sangría, y vean ustedes que introduje este paréntesis y punto suspensivo para indicar que la cita es mucho más larga, pero yo la corté porque era demasiado. Entonces, es tremendamente irónico que las aventuras de Huckleberry Finn sean perseguidas y prohibidas por hacer un favor a la minoría de color, cuando en realidad ofrecen el primer y claro retrato literario de un héroe negro, que es el esclavo Jean, en la novelística norteamericana. O sea, este es el primer libro donde uno de los dos héroes de la historia es un hombre negro, es un hombre de color. Y esto, que ahora nos puede parecer normal, para su momento era tremendamente disruptivo. Por eso les digo, hay que centrar la obra en su contexto. La trama se centra en la relación del travieso y fumador de pipa Huckleberry, que es un niño que además ha sido adoptado por una señora que lo quiere criar, que le quiere enseñar nuevos modales, pero al final él se escapa de la casa, un poco el argumento del libro, porque no le gusta ese tipo de vida, y resulta que se encuentra con Jean, que ha sido un esclavo que también se ha escapado, porque quiere alcanzar su libertad. Y ese realmente es el verdadero plot, el verdadero argumento de la historia, de que Jean en todo momento va a tratar de ser libre, va a tratar de escapar, y Hawk a lo largo de la obra lo va a ayudar, se van a hacer amigos, y esto, nuevamente les digo, algo que ahora sería completamente normal. Tener un amigo de otra raza para su tiempo era algo tremendamente disruptivo.
Esto es como decir que, por ejemplo, Cumbres Borrascosas es una novela que debería ser vetada porque fomenta estereotipos heteropatriarcales y machistas, ¿no? Porque si nosotros recordemos, Catherine en Cumbres Borrascosas es una muchacha que al final no estudia nada, que quiere asegurar su vida casándose bien con un hombre rico, y vemos que todo está centrado en un buen matrimonio, ¿no? Por eso ella se casa por interés con Linton, y si ustedes se fijan, deja al gran amor de su vida, que es Heathcliff. Entonces, nadie ha prohibido esa obra, nadie ha dicho que es una obra heteropatriarcal, androcéntrica, porque en realidad, nuevamente, hay que entender la obra en su contexto. Entonces, así como no hemos prohibido Cumbres Borrascosas, sería un crimen hacerlo, pues una gran novela, tampoco debe prohibirse el libro Huckleberry Finn. Esto es un gran paréntesis, ¿no? Sigo con el ensayo. Viene mi tercer argumento. Por otro lado, es importante mencionar que la censura y la quema de libros no es la solución a los problemas que existen en una sociedad. Por tanto, prohibir la lectura de un libro nunca es la respuesta a ningún problema. Este es el argumento 3. Las aventuras de Huckleberry Finn reflejan una verdad incómoda para los norteamericanos, porque les recuerda un pasado en el que la esclavitud existía. Porque, o sea, el libro no está inventando nada, la esclavitud existía, pero no por eso deja de retratar una realidad histórica. Por eso la novela no debe prohibirse, sino leerse dentro de su contexto, y su lectura debe estar sabiamente dirigida por los profesores de forma tal que invite a la reflexión y al análisis por parte de los estudiantes. Al respecto, Nugent 2022 asegura lo siguiente, vean ustedes cómo inserto imbricado en el ensayo, yo le doy el crédito al autor y menciono el año de la publicación, y ahora voy a hacer uso de una cita directa de más de 40 palabras con aquí en el apellido del autor y el año de la publicación. Entonces dice, esta es la cuestión. Si estamos en contra de que se prohíban algunos libros, deberíamos estar en contra de que se prohíba cualquiera. Y yo apoyo totalmente esta cita. Si nuestra sociedad no es lo bastante fuerte como para soportar el peso de las ideas difíciles y desafiantes e incluso odiosas, problemáticas o incómodas, entonces hay algo en nuestra sociedad que necesitamos reparar. Prohibir libros es un atajo que nos manda al destino incorrecto. Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo totalmente con este autor, la solución no es prohibir un libro, la solución es leerlo, contextualizarlo, introducir un análisis, porque al final no podemos decir que la esclavitud no existía. No podemos decir que en el tiempo en que vivió Mark Twain no se promovía la superioridad racial de los blancos, era algo que existía. Y entonces hay que darle ese contexto a los estudiantes y que ellos lean el libro comprendiendo que se escribió en otra época, que hay muchas palabras que en ese momento no eran mal vistas, pero que ahora son mal vistas, pero hay que entender la obra en su contexto. Seguimos con mi ensayo. Y es que, contrario a sus detractores, la verdad es que Mark Twain no fue un hombre racista, aunque puede ser que tuviera un vocabulario coloquial que hoy no sería bien visto. La realidad es que a través del libro Twain buscaba retratar la hipocresía social y religiosa de la sociedad en que vivía. De hecho, Jim, aunque es esclavo y un hombre de color, parece tener en muchas conversaciones con Huck mucho más sentido común y talento que el mismo protagonista blanco o que Tom Sawyer, porque recordemos que Huckleberry Finn es una segunda parte de un libro también maravilloso que son las aventuras de Tom Sawyer. Además, los personajes blancos son retratados de manera mucho más negativa que los personajes negros, lo cual es un claro mensaje que Twain estaba enviando a su sociedad, de manera pálida, de manera tenue tal vez, pero de manera clara y directa. Por eso es que hay que leer el libro con inteligencia. No hay que quedarse en la lectura superficial de los libros, hay que ir más allá. Tal vez la crítica de Twain no sea percibida como frontal para los lectores actuales, pero sí lo fue la realidad cuando el libro fue publicado en 1846. De hecho, y les doy este dato, muchos sectores que defendían la esclavitud se sintieron ofendidos por el retrato que hizo Twain de las relaciones entre blancos y negros. Y para un libro publicado en ese año, el mensaje fue tremendamente disruptivo, liberador y antiesclavista. Para estos estados era inconcebible, o sea, para los estados del sur, que un protagonista blanco ayudara a un esclavo negro a alcanzar su libertad, ya que esto era visto como un acto de rebeldía contra el sistema económico
que había en las plantaciones del sur, las cuales, si ustedes recuerdan, se alimentaban de la mano de obra gratuita de los esclavos. Incluso, para que ustedes vean que Mark Twain no era racista, él mismo fue tachado de subversivo. A pesar de eso, la obra tuvo una enorme acogida y no cabe duda que mucha de la crítica social soterrada que vertió Mark Twain en este libro fue esencial para alimentar la lucha por la igualdad que desencadenó en la Guerra Civil Norteamericana en años después, en 1861, y que al final trajo la liberación de todos los esclavos. Entonces, vean ustedes que estas ya son ideas propias, porque yo les decía, el ensayo no solo puede ser copiar y pegar citas, o sea, aquí hay citas, pero también hay reflexiones mías. Hay párrafos míos de mi autoría donde estoy defendiendo mi posición. Vean ustedes, este párrafo es mío y sobre todo el párrafo final evidentemente es mío, ¿no? O sea, esto también es importante, incluir párrafos de autoría propia. Y ahora vamos a movernos a la conclusión. En conclusión, por tanto, por consiguiente, vean el uso de conectores. El libro Las aventuras de Huckleberry Finn no es racista. Vean ustedes cómo ya voy terminando, le vuelvo a dar un espaldarazo a mi tesis, no es racista y no debería prohibirse en las escuelas, ya que forma parte de la historia norteamericana. Los maestros y estudiantes deben leer este libro entendiendo que la esclavitud era un evento normal en el pasado y por eso esta lectura debe dar paso a una conversación abierta y franca sobre esa realidad. Además, y a pesar de sus detractores, no puede negarse que este libro sigue siendo un bestseller internacional que continúa conmoviendo a grandes y a chicos. De hecho, tras su publicación, el libro ha vendido nada más y nada menos que 10 millones de copias y ha tenido un total de 40 ediciones. La razón de este éxito de ventas está en que Mark Twain logró crear una fascinante historia que tiene como eje central la amistad entre un chico blanco y un esclavo negro. Y aunque su vocabulario puede incomodar a algunos, nadie puede negar que este libro es una de las grandes novelas americanas de todos los tiempos. Y ahora ya voy fomentando la reflexión. Vean ustedes que estoy ya apelando un poco a los sentimientos de mi lector. Al día de hoy, Huckleberry Finn sigue venciendo la censura de sus más acérrimos críticos, demostrando así que es la calidad literaria lo que hace que un libro perdure en el imaginario colectivo de todos sus lectores. La novela de Mark Twain continúa siendo un lienzo fascinante para todos los norteamericanos y un recordatorio vivo de su pasado. ¿Ven? Entonces, yo estoy hábilmente, no estoy apelando a un sentido también de pertenencia, de patria y a una reflexión que de hecho creo que es la que todos nos debemos hacer. Si este libro se sigue leyendo al día de hoy, créanme que es por algo, porque es una gran novela, es un retrato de su tiempo y nuevamente, lo digo, Mark Twain no fue un hombre racista. Ahora vamos a terminar el ensayo con esta lista de referencia. Recuerden que la lista de referencia tiene que estar ordenada alfabéticamente, con sangría francesa, detallando todos los autores por cada referencia, el año de la publicación y el URL sin el hipervínculo. Aquí me faltó quitárselo, pero es muy fácil, solamente le dan clic derecho y le dan quitar hipervínculo. Entonces, vean ustedes aquí, vamos a analizar mi lista de referencia. La primera dice El Economista. Mark Twain sigue luchando contra la censura. Evidentemente quiere decir que aquí no hay un autor identificable, pero sí está que esto lo saqué de un periódico, El Economista. Luego que doy el autor, que en este caso sería un autor corporativo porque es un periódico, así como podría haber dicho El País, la agencia F, etc. Pongo el título del documento y evidentemente el URL. Luego viene la segunda lista de referencias. Viene el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de la publicación, el título del documento, el caso de Huckleberry Finn. Por cierto, que esto lo publicó en la Universidad de Guadalajara, le doy el crédito, también eso le da espaldarazo porque es una fuente verídica. Y luego tenemos el URL. Después tenemos la siguiente fuente, Nguyen BT, que son las iniciales del nombre, el año de la publicación 2022, el título del documento. Los libros sí son peligrosos, por eso no debemos prohibirlos. Aquí también voy a hacer un gran paréntesis. No sé si ustedes saben que cuando
se publica el libro Los Miserables, los sectores más acérrimos en Francia querían prohibir este libro, porque al final la esencia del libro es que a veces la ley está equivocada. Entonces, y no se prohibió el libro, porque fue un gran libro, magistralmente escrito, y hubiera sido un error que prohibiéramos esta gran obra de arte de Victor Hugo. Lo mismo ocurre con Mark Twain y Huckleberry Finn, o sea, sería realmente un crimen prohibir esta obra. Entonces, vean ustedes aquí, tenemos el título del documento y el URL. Y mi última lista de referencias, creo, vamos a ver. Ah, no, hay más. Tenemos luego Purdy, apellido del autor, iniciales del nombre, ER, Adventure o Huckleberry Finn Free Speech Center. That means that I recovered, recuperé esta cita de una fuente en inglés. Esto también es una pregunta que me hacen, ¿qué pasa cuando hago esto si yo soy bilingüe? Y que se los recomiendo porque hay mucha literatura mucho más reciente en inglés. Pues ustedes van a citar el documento a como está en inglés. Aquí es Adventure of Huckleberry Finn Free Speech Center, porque realmente si ustedes se van a este URL, este documento va a estar en inglés, así que así lo van a citar en la lista de referencias, que es una pregunta que me hacen mucho. Profe, ¿qué pasa si yo encontré una cita en inglés y la voy a recuperar? Perfectamente, dentro del ensayo tienen que hacer la traducción, porque no pueden entrar en un ensayo en 2 idiomas, pero en la lista de referencias ustedes ponen el título tal cual y el título está en inglés, ¿no? Y luego tenemos la última lista de referencias, Rodríguez, que es el apellido del autor, P inicial del nombre, 1995, el año de la publicación, el título del documento y el URL. Recuerden, si hubiera más autores, aquí los ponen todos. Ejemplo, Rodríguez, Pérez y Martínez. O Rodríguez, Pérez, Martínez, González. Entonces ahí los ponen todos y antes del último autor recuerden que le ponen el ampersand, ¿no? Que es este simbolito que lo que significa y fulanito. También recuerden que en la lista de referencia nunca van a colocar Erol, que es un error bastante común, ¿okay? Que como arriba en el ensayo usaron Erol, aquí no hay ninguna fuente, pero lo voy a explicar rapidito antes de terminar. Digamos que esta fuente de Neguyen en 2022 tuviera 4 autores. Entonces, dentro del ensayo yo hubiera puesto Neguyen et al, 2022, ¿ok? Et al, que significa todos los demás. Y en la lista de referencias, ¿ok? Hubiera puesto todos los autores. Entonces, digamos que hubieran sido 4 o 5, aquí lo hubiera puesto Neguyen, Martínez, Pérez, Boccaccio, ¿no? Aquí los pongo todos en mi lista de referencias. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este en vivo donde les expliqué cómo hacer un ensayo literario sobre un libro, en este caso Las aventuras de Huckleberry Finn. A manera de resumen, les recuerdo que a la hora de hacer un ensayo sobre un libro, ustedes deben hacer una introducción con un gancho que invite a la lectura, deben dar un poquito de contexto o antecedentes de este libro cuando se publicó, quién lo publicó, y siempre deben de presentar su tesis de investigación soportada por 3 o por 5 argumentos. En el desarrollo del ensayo siempre deberán abordar todos los argumentos que mencionaron en la tesis y esto lo tienen que hacer con párrafos de autoría propia y con párrafos tomados de otros autores. Es muy aconsejable tener un balance de al menos 2 citas directas o 3 directas y 3 indirectas. Les voy a contar mi balance. Normalmente yo uso directas, uso 2 de menos de 40, 1 o 2 de más de 40 y uso unas 2 citas parafraseadas. Esto es una recomendación que les doy porque va a demostrarle a su profesor que tiene un excelente dominio de la normativa APA. También, si el profesor se lo pide, pueden incluir una fase de contraargumentación al final. En este caso yo no la incluí porque la asignación no lo pedía. Sin embargo, expliqué cómo se extraen los contraargumentos por si el profesor les pide la fase de contraargumentación y yo tengo en mi canal 10 videos sobre la elaboración de ensayos con fase de contraargumentación. Finalmente, deben escribir una conclusión que invite a la reflexión, que apela a las emociones del lector, que haga que la persona se quede pensando después de haber leído el ensayo. Y finalmente, una lista de referencias donde ustedes incluyan normativa APA, séptima edición. Recuerden que en la lista de referencias ya no se coloca recuperado de, que antes sí se usaba, recuperado de tal sitio o recuperado en tal fecha. Esto antes se ponía, afortunadamente no, ya APA dijo eso no es necesario.
Así que bueno, si les gustó este video, por favor regálenme un like, compartan el link de este video en sus redes sociales o compártanlo por WhatsApp con otras personas que están estudiando español. Y recuerda que si en este momento estás sufriendo mucho porque estás haciendo un ensayo y no sabes por dónde empezar, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada a través de YouTube. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.